Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Mi nombre es Diego Bardales. Hoy estoy muy feliz, lo anuncié más temprano, porque me acompaña Victoria Guerrero, poeta muy reconocida, muy querida en el ámbito editorial, en el ámbito poético local. Ella además es investigadora, es editora y reciente ganadora del Premio Nacional de Literatura con el libro La muerte no tendrá dominio. Sobre esta publicación y sobre sus otros trabajos vamos a conversar ampliamente con ella. Buenas noches, Vicky. Gracias por aceptar esta conversación. Hola Diego, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bien, muy amable, gracias a ti nuevamente. Quería comenzar siempre por el origen de las cosas, ¿no? Tú tienes un poema en el poemario Berlín que se llama Segunda Fundación. En este poema te refieres a que uno, a pesar de haber creído superar sus orígenes, estos en determinados momentos aparecen, ¿no? Aparecen. Yo quería saber, de pronto, yéndonos a un ámbito personal, ¿en qué momento tú crees que los orígenes se han impuesto en tu vida, ¿no? O sea, esos momentos, digamos, en los que has tenido que respirar y regresar al punto de partida. Bueno, en realidad tengo una vida, he tenido una vida muy viajera, ¿no? He viajado mucho y me gusta viajar, ¿no? Y he tenido también momentos maravillosos en esos viajes como experiencias también bastante conflictivas. En una época de mi vida viví como 8 años y medio en la ciudad de Boston. Y tenía también esta relación de, no sé, de mirar al futuro, pero también mirar a la ciudad y no me sentía totalmente cómoda con una ciudad como esa, ¿no? Entonces, digamos, hay como momentos introspectivos en mi vida que forman parte también de mi escritura, ¿no? Esos momentos introspectivos que tienen que ver con el retorno a los orígenes, pero también con la migración, con mirarse en los otros, ¿no? Mirarse en mi propia familia, ¿no? Además, la distancia te da mucho, te da muchos elementos para poder mirarte y poder mirar qué cosa es lo que estás dejando atrás o qué cosa es lo que permanece o lo que va a otro ritmo, ¿no? Porque cuando tú vives en otro lugar, tu ritmo y tu tiempo son muy distintos, ¿no? Esperas del otro que permanezca digamos, en una cierta inmovilidad, pero no es así, ¿no? La ciudad sigue cambiando, los espacios donde viviste siguen movilizándose, ¿no? Entonces, creo que por ahí va un poco esta idea de... Y también en ese libro en particular pensaba o jugaba con esta ironía de haber, digamos, de la fundación, ¿no? De Lima en particular y del país también, ¿no? Esta idea de esta refundación una nación que continúa en permanente conflicto, ¿no? Vives en este país y siempre estás acechada por las crisis, por la agresión, por la violencia, ¿no? Y eso pues es un cambio radical en relación a otros países en los cuales he podido vivir, ¿no? Donde, digamos, hay una cierta permanencia, ¿no? De las instituciones y no vives en esta ansiedad constante, ¿no? La vorágine que es el Perú, ¿no? Y sobre todo este, eh, este cariz que has abordado en tu respuesta nos llama la atención porque has dicho que has denota estudios en el extranjero, pudiste sentarte bien en Estados Unidos, donde hiciste tu doctorado. Eh, ¿Por qué volver? ¿Por qué volver a este caos, Victoria? Ay, que esa pregunta siempre me la hacían cuando volví. Bueno, ya tengo como 10 años, 10 años, más de 10 años viviendo otra vez en el Perú, ¿no? Eh,
¿Por qué volví? No sé, porque primero creo que lo he pensado un poco, ¿no? Lo he pensado un poco. Bueno, como te decía, primero porque no llegaba a sentirme cómoda con la vida en Boston, no me gustaban las relaciones afectivas allí, ¿no? No me hay algo que es como, no sé, o puede ser que una termina siempre necesitando ese afecto que idealiza, ¿no? De los amigos, etcétera, ¿no? Y en estas ciudades, pues, digamos, la vida americana es la vida del trabajo, ¿no? Es la vida de estar en el trabajo y es lo que está bien visto. Y hay una separación muy grande entre de los afectos, ¿no? Entonces eso como que no me terminaba de convencer y además mi vida futura no iba a ser seguir viviendo en Boston, ¿no? Si yo, digamos, tenía que salir al mercado del trabajo, tenía pues que buscar en otros espacios, ¿no? Entonces, para mí el hecho de volver a comenzar en otro espacio, digamos, del mismo territorio, creo que no iba con un poco con mi carácter, ¿no? No me sentía, o en ese momento yo no me sentía suficientemente madura para enfrentar ese tipo de vida, ¿no? Y nada, eso fue lo que más digamos, me hizo volver también, ¿no? O sea, sentía que mi periodo ahí ya había terminado, que no había nada más que hacer allá, ¿no? Que iba a venir a hacer mi vida acá también, ¿no? Son decisiones que uno toma finalmente. Y este, este, esta disyuntiva, digámoslo así, de entre volver, no volver, entre asentarse en un lugar, entre estar en y tener sus afectos en otro, ¿se plasmó de alguna manera en tu escritura? ¿Tú crees que sea algo medular, por lo menos de los temas que tocas o que has pretendido abordar de alguna manera? Bueno, está el tema del viaje, está el tema de la migración, como tú lo has mencionado, ya está el tema de los orígenes, o sea, sí, ¿no? Y además, una cosa que yo siempre digo es que lo que a mí más me motivó del viaje es el hecho de que cuando yo viajé ya tuve una mirada distinta de lo que era el Perú, ¿no? O sea, pude mirar de manera distinta, de una manera más crítica, pero no solo eso, o sea, tenía de las bibliotecas abiertas a mí, tenía los libros que yo quería y podía leer, también podía decir todo lo que pensaba, ¿no? Mientras antes yo de salir del Perú sentía que era como un lugar donde yo vivía un poco en un corsé, ¿no? En un corsé de mis pensamientos, de las cosas que yo quería, que yo deseaba. No era el lugar, ¿no? Y eso no solo dependía, digamos, de la sociedad, también de mi familia, etcétera, ¿no? Un montón de elementos que cuando, digamos, viajas, se abre todo un abanico de cosas, de emociones y de situaciones que también tienen que ver con... Yo era un estudiante, los estudiantes viven pobremente, ¿no? O sea, yo venía de un hogar de la clase media, ¿no es cierto?, donde no me había faltado nada y de pronto pues tenía que hacer toda mi vida yo sola, ¿no? Entonces, eso también creo que fue bien enriquecedor para mí como sujeto, ¿no? O sea, no solamente tener esta libertad de poder expresarme, sino también forzarme a hacer mis propias cosas, ¿no? O sea, ser una persona independiente y eso sí lo agradezco un montón del viaje, ¿no? Me pregunto también un poco porque en el poemario Berlín, que es para mí un poemario medular en tu obra, eh, hablas un poco acerca de este corset que, como tú lo has dicho, que es el ambiente peruano, ¿no? El, el, el poema Me he sentado en la peluquería y cito en la página 48, dice así, ¿no? Mientras el muro, el real, se quiebra frente a los flashes amenazantes de cámaras vigorosas, de él ya no queda nada sino el oprobioso recuerdo del encierro. Y sin embargo, nuestra creatividad fue fecunda en esos tiempos. Imaginar el allá
era un signo de felicidad. Obviamente tú te refieres a, al muro de forma metafórica, pero podría entenderse de que este país también nos tiene encerrados a muchas personas, ¿no? Mujeres, pueblos indígenas, LGTB. Sin embargo, está este espacio para la creatividad. Y de pronto, acá lo dices muy bien, te sirvió estar en un país como este para desarrollar todos los temas que en tu escritura nos has regalado, ¿no? Sí, y además es un lujo también, a pesar de que puedas vivir, pues, bien, digamos, modestamente, ¿no? Con tu sueldo de estudiante, digamos, tenía un montón de tiempo para escribir, tenía un montón de tiempo para leer, ¿no? Entonces, digamos, tienes tiempo para pensar mucho, ¿no? Y, y entonces era, bueno, en este caso tú citas el poema que se titula Berlín, que tiene 5 partes y que todas aluden justamente a la división, al muro, también divisiones de tipo, tú has hablado de divisiones de tipo identitario, ¿no? También divisiones de tipo los que viven arriba, en el mundo de arriba del primer mundo, y los que venimos del tercer mundo, ¿no es cierto? A habitar ese mundo, ¿no? Los que cruzamos esas fronteras, pero también yo pues era un estudiante y habían otros, ¿no? Hay otros migrantes que son migrantes económicos, ¿no? Entonces es una vida muy distinta y una visión del mundo totalmente distinto al que yo tenía, ¿no? Que era un mundo obviamente mucho más privilegiado, ¿no? Entonces esa división también de ese muro que era, aludía al muro de Berlín, pero también pensaba en los muros, en el mundo en general y en los muros limeños, ¿no? Que es una sociedad absolutamente colonial, ¿no? Entonces, digamos, y además sí ha existido un muro, pues en Lima también, ¿no? Que ha acercado a la ciudad. Entonces son como ruinas, rezagos de ese pasado que siguen, digamos, siguen siendo centrales, ¿no? En la forma en que nosotros nos relacionamos y que son perjudiciales para muchos sujetos, ¿no? Sí, exactamente. Poblaciones que, bueno, justo he mencionado, ¿no? Y mencionaba en primer lugar a las mujeres, ¿no? Porque tu escritura tiene una triada muy interesante, ¿no? Seguramente tiene muchos temas, pero reconozco una constante entre la relación madre, hija, hermana. Es como una triada en la que siempre hay una mutua protección. Y yo creo que entre las mujeres se desarrolla esta protección y este cuidado porque justamente están constantemente amenazadas. Y tú no solamente escribes eh, desde este ángulo, sino también haces activismo al respecto, ¿no? Eres una conocida activista feminista. ¿Y cómo separar estos dos ámbitos de tu vida para que la literatura no se vuelva demasiado militante? O sea, puede tener un mensaje social y está perfecto, pero finalmente brilla por el arte, ¿no? Por el arte que tú transmites. Entonces, quisiera saber cuál es tu proceso para desmarcarte un poco de estas convicciones que tú tienes al momento de escribir, ¿no? O al menos estéticamente, ¿no? Yo sé que las convicciones no se van. Bueno, no, las convicciones no se van, ¿no? O sea, escribes con ellas y escribes con tus lecturas y también creo que el hecho de que ahora las mujeres, ¿no? No solamente yo, muchas mujeres están inmersas en el activismo feminista como una forma también de observarse y de observar, digamos, la manera en que hemos sido educadas, la manera en que hemos sido criadas, las cosas que repetimos, las cosas que hacemos, porque nosotros vivimos todos, ¿no? Hombres, mujeres, todas las identidades vivimos bajo el paraguas del patriarcado y entonces normalmente actuamos
desde ese punto de vista, ¿no? O sea, nadie está libre de eso. Entonces, lo que hacemos, digamos, las mujeres que estamos en el activismo, yo en particular en el activismo desde la literatura, es justamente pensarnos un poco, ¿no? Pensar también en, digamos, en qué momento actuar en la vida, en el espacio público, ¿no? Porque lo que hacemos es alzar la voz en el espacio público, ya no más el espacio privado como un lugar de hablar, de murmurar, ¿no? Sino más bien eh, salir y gritar, ¿no? Por eso muchas chicas salen, muchos chiques salen y parecen que fueran muy, muy fuertes, ¿no? Ahí afuera, gritando consignas y tal, pero en su vida regular son personas también como tú y yo, ¿no? Que sobreviven en este país difícil, ¿no? Y que tratan de hacer lo mejor posible y lo genial de eso es que también exigen sus derechos, ¿no? Ahora, ¿cómo paso todo este pensamiento y todas las cosas que reflexiono hacia mi literatura? Bueno, es que la literatura la veo desde, es que no sé, que mi literatura se ha expandido un poco hacia el campo de la prosa y siempre creo que me pongo como un sujeto que es capaz de tener ambigüedades, de tener grises, ¿no? No es un sujeto eh, que incapaz de quebrarse, eso no puede ser para mí, ¿no? O sea, tanto el feminismo como cualquier otro activismo, ¿no? Por más loable que es, ¿no? Que a mí me parece realmente respetable, ¿no? Igual tiene sus errores, ¿no? Y cosas que se pueden mejorar. Entonces, los sujetos en sí mismos eh, son variables. Entonces, yo no, digamos, puedo escribir de algo que solo sea de un color, ¿no? Me gusta más eh, la ambigüedad, me gusta más que el personaje pueda entrar en una crisis preguntándose qué cosa es lo que hace o la historia que ha recibido, ¿no? De su familia. Prefiero una conexión más dialéctica con las cosas que simplemente una mirada llana o rasa sobre un asunto, ¿no? Otra cosa es que en mi vida pública yo pueda salir y exigir un montón de derechos que nos han quitado, ¿no? Históricamente. Entonces, eso es otra cosa, ¿no? O sea, el individuo no es una sola cosa, ¿no? O sea, son múltiples cosas, ¿no? O sea, yo no soy poeta 24 horas, ¿no? También dicto clases y barro mi casa y limpio y trabajo y como tú también lo harás, ¿no? Entonces, por eso digo, ¿no? O sea, somos la multiplicidad de todo eso, ¿no? Claro, claro. Además, la literatura, bueno, y el arte en general es el espacio para la duda, ¿no? Para la duda. Y se espera que también haya espacios para dudas en otros terrenos, ¿no? Eh, acerca de tu escritura, por ejemplo, has tocado mucho el tema de la enfermedad y de la muerte, ¿no? Especialmente en tus dos últimos poemas, en tus dos últimos libros que yo recuerdo, Cuadernos de Quimioterapia y el libro ganador del Premio Nacional de Literatura y la muerte no tendrá dominio. A ver si se ve por aquí. Sí, ahí está. Publicado con el Fondo de Cultura Económica. Eh, estos acercamientos a la enfermedad y a la muerte, ¿crees que al vivirlo desde dos eh, paralelos distintos, primero el ajeno de la madre y de tu hermana, y luego tú, como es de público conocimiento, felizmente superaste también el cáncer, eh, ¿cuál ha sido este acercamiento? Digamos, la escritura se tiñó de forma distinta ya con la nueva experiencia que tú has tenido al pasar, o digamos, al pasar por el cáncer, digamos, que estos textos te prepararon de alguna manera, ya hablo material, a lo que podría venir. No sé si los textos en sí me prepararon, ¿no? El texto, el último texto y la muerte no tendrá dominio, es un texto que es
una confrontación y un luto a la vez, ¿no? Es una confrontación con mi madre y a la vez es mi luto por la muerte de mi madre, ¿no? Y también es una expiación de mí misma, de mis propios defectos, ¿no? Y a la vez es un libro mm, que tiene, tiene partes muy irracionales y que, no sé, que podría ser analizado, supongo, psicoanalíticamente estas partes irracionales, pero me gustan porque justamente son espacios también inexplicables de todo ese proceso de duelo, ¿no? Yo no sé si ese proceso de duelo y mi experiencia con mi familia me preparó a mí misma para lo que a mí me sucedió después, ¿no? Eh, Tampoco puedo decir a ciencia cierta que he superado mi enfermedad porque recién tengo un año de ella y bueno, es algo que está siempre allí, ¿no? Con lo que digamos, me he acostumbrado a vivir, porque acostumbrarse a vivir significa haber cambiado también mucho de tu rutina diaria, ¿no? O sea, mucho de la vida que llevabas tiene que cambiar totalmente, ¿no? Entonces, eso significa acostumbrarte a vivir con ella, ¿no? No como un lastre, sino simplemente es así, ¿no? Eh, entonces, no sé si hay exactamente una preparación para ello, pero eh, lo enfrenté más o menos como pude, pero sí estoy totalmente agradecida más allá de mi familia, obviamente también a muchísimas personas, muchísimas mujeres que me apoyaron en ese momento de crisis, ¿no? Porque cuando tú te enteras de que tienes cáncer, lo primero que suele pasar es que tú piensas inmediatamente en la muerte, ¿no? Y piensas en qué vas a hacer mañana y si eres de un país como el Perú, piensas cómo vas a costear esta enfermedad, cómo vas a hacer, ¿no? O sea, nunca hablamos de la cuestión económica porque creo que desde pequeñas nos enseñaron que el dinero era algo de lo cual no se debía hablar, ¿no? Incluso se me viene a la mente una vez que cuando yo regresé al Perú me iba a presentar a una universidad y me dijeron, pero no vayas el primer día a preguntar cuánto te van a pagar, ¿no? Y eso fue para mí bien chocante porque yo venía de un país donde lo primero que se habla es cuánto quieres ganar o cuánto te van a pagar y sobre eso tú decides, ¿no? Claro, es una propuesta que se pone por delante en otros lados. ¿Por qué crees que ocurre algo distinto aquí? Porque justamente venimos de esa sociedad ambigua, colonial, sobre la cual se ha instalado una economía neoliberal que te sigue diciendo no hables de ciertas cosas, ¿no? Lo cual parece absurdo en una economía neoliberal donde se supone que prima la idea del dinero y la competencia, ¿no? Pero te vas dando cuenta poco a poco que es un neoliberalismo pues del tercer mundo, ¿no? Del tercer mundo es más ricos, montón de pobres y nada de clase media, ¿no? Entonces, y no digas las cosas que realmente hay que decir, ¿no? Sobre el dinero, ¿no? O sea, si vamos a hablar del dinero, si vamos a hablar del mercado, bueno, hablemoslo como debe ser, ¿no? Entonces, un poco cuando te diagnostican una enfermedad como esta, o cualquiera que son enfermedades limítrofes, digamos así, que tienen todo un bagaje eh, bastante, digamos, negativo, ¿no? Piensas inmediatamente cómo voy a costearlos, cómo me voy a enfrentar, cómo mi familia va a enfrentar eso, ¿no? ¿Qué voy a hacer en mi trabajo? ¿No voy a poder trabajar? ¿No? ¿De qué voy a vivir? ¿No? Te haces muchísimas preguntas acerca de, no solamente filosóficas, o sea, no solamente sobre la existencia, sino también sobre la materialidad de la vida, ¿no? Y felizmente tengo muchísimas amigas y personas cercanas que me ayudaron no solamente materialmente, y eso lo agradecí muchísimo, materialmente porque quisieron hacerlo, porque realmente, aunque tú tengas un seguro, eh, quizá la conversación no va tanto para eso, pero me interesa decir esto, ¿no? Aunque tú tengas un seguro,
cada vez que tú vas, cuando tú tienes cáncer, cada vez que tú vas a la clínica o al hospital que debas ir, que vas siempre porque tienes cita con el doctor. Después el doctor te da tus los papeles para la quimioterapia. Tienes que ir a la quimioterapia, tienes que sacar cita para la quimioterapia y luego tienes que ir a la quimioterapia. Todo eso significa dinero, ¿no? Significa dinero tuyo cuando vas y si vas con alguien que tenga que comer algo, significa si vas en taxi, significa si vas en un bus, o sea, todo es dinero, todo se traduce en dinero, ¿no? Aunque tú tengas el mejor seguro del mundo que te cubra todo, ¿no? Entonces, esas cosas no se hablan y la enfermedad también queda un poco silenciado, sobre todo en las mujeres, ¿no? Que son las que padecen más el cáncer que yo he tenido, ¿no? Que es el cáncer de mama, ¿no? Entonces, eso como queda muy silenciado y también queda silenciado el hecho de que tengas que enfrentarte a todo un proceso que dura más o menos 1 año y medio, ¿no? Donde tu cuerpo cambia, físicamente eres distinta, ¿no? Te tienes que enfrentar a esa nueva persona que eres, ¿no? Y tienes que saberlo más o menos procesar. Yo tuve también la ventaja de que tenía muchas amigas que me ayudaron, por ejemplo, con toda la cuestión de la alimentación, que es súper importante para poder enfrentar el veneno que te tienen que poner, ¿no? Porque la quimioterapia es finalmente un poco matarte, ¿no? Y tu cuerpo tiene que estar fuerte siempre, ¿no? Entonces aprendí a convivir un poco con eso y también trabajé con eso, ¿no? Y también tuve Lo personas trabajas. que me reemplazaron las veces en que no podía levantarme de la cama, ¿no? Entonces, esas cosas son una experiencia bien fuerte, fue una experiencia muy fuerte para mí, ¿no? Incluso después de mi primera quimio yo decía, nunca más voy a regresar a la quimio, nunca más, prefiero quedarme en mi casa y que sea lo que sea, ¿no? Pero luego ese sentimiento como que va pasando, bueno, también conversas mucho con otras personas, ¿no? Que han pasado por esa experiencia y las ves bien, ¿no? Las ves haber afrontado un momento fuerte, ¿no? De su vida. Entonces, creo que es, no sé, nunca estás preparado para esas cosas a pesar de que lo sepas en la teoría y que lo hayas leído, porque además te vuelves muy maniática, te pones a leer en internet todo, ¿no? En ese momento el doctor te dice, bueno, te tengo que poner tal cosa, y tú te pones a leer en internet y además te encuentras con un montón de señoras, ¿no? Que te Y eso te miran y te trauma dicen, peor, ¿no? ah, no sé si te trauma peor, pero te las encuentras, ¿no? En los lugares, porque primero te hacen miles de análisis antes de que tú entres en un proceso de quimioterapia, ¿no? Y entonces te encuentras con miles de otros pacientes que te dicen, pues, ya tú, no, tú recién, ya, yo ya pasé por eso y te va a pasar esto y te va a pasar lo otro, ¿no? Entonces eso, por un lado es bacán y luego te encuentras con gente que le ha pasado súper mal y tú no lo pasas tan mal, ¿no? Es bien complejo, ¿no? Y es complejo también saber que es una enfermedad como la pandemia que estamos viviendo, en el hecho de que yo sí me pude atender en un seguro privado, pero que hay personas que tienen que ir a un hospital público y, digamos, es una experiencia eh, mucho más precaria, ¿no? A la Pero que has se tienen tenido que una enfrentar. suerte dentro de todo, dentro de todo lo malo que te ocurrió, eso fue una suerte para ti, ¿no? Y la Sí, amistad y el poder tener un seguro, porque parece mentira, pero en este país, pues, seguramente quienes sí han padecido o han tenido familiares que han padecido esta enfermedad, podrán darse cuenta que, aparte de costosa, en el servicio público se trata muy mal al paciente, ¿no? Se trata pésimo, el seguro social es muy indolente a veces, ¿no? Hay que bueno, tener pero mucho. ahora nos hemos dado cuenta que el seguro privado, que los privados también son indolentes, También ¿no? son muy indolentes, es cierto, Sí. es cierto, es cierto. Eh, bueno, ya yendo un poco más a cómo si es que hubo algún cambio en tu escritura a raíz de estas experiencias,
no solamente estético, sino, perdón, no solamente a nivel de tema, sino también a nivel estético. ¿Tú te has puesto a pensar en ello? ¿Has reflexionado? ¿Te has releído? Y en cuanto a lo que estás escribiendo ahora, ¿notas algún cambio? En cuanto a lo que estoy escribiendo ahora, no noto ningún cambio, la verdad. O sea, en la poesía sí he notado un cambio. Que por ejemplo, tú has citado Berlín, ¿no? Has citado estos libros que se compilaron bajo el título de Documentos de Barbarie, que son son como más o menos 3 libros y medio, ¿no? Que es mi poesía desde el 2002 al 2010, 2012, más o menos. Eh, y es una poesía bien quebrada, ¿no? Bien fracturada. Eh, pero ahora, por ejemplo, mi poesía, yo diría, o sea, los textos que yo he escrito, que yo te comentaba antes del en vivo, bueno, lo que yo no he escrito nada de poesía desde la pandemia, ¿no? Todo lo que escribí, lo escribí antes del 15 de marzo del 2019. Y son poemas mucho más líricos, ¿no? Eh, Quizá diría menos confrontacionales de alguna manera. Por allí más o menos iba y ahora no sé cómo retomar ese hilo, ¿no? De los poemas. Tengo allí un puñado de textos que quizá en algún momento los retomaré, pero también te decía que tenía miles de archivos de prosas y que ahora estoy retomando un poco, descartando algunos, retomando, alimentando algunos con otros, o sea, un poco corta y pega de un lado para alimentar otro, no sé, un poco los Frankenstein que yo hago. Pero me parecen divertidos, me divierten y no, eso yo creo que no ha cambiado, o sea, lo único que puede haber cambiado es el hecho de que pueda referirme a mi propia enfermedad o a lo que me ha sucedido es lo único, o sea, es el tema, pero después, o sea, en cuanto a la forma de la escritura, yo creo que es igual, o sea, la siento como similar, ¿no? Muy, muy fantasiosa, ¿no? Sin mucha pretensión de otra cosa, ¿no? O sea, simplemente porque me gusta, porque deseo escribirlo y porque en la narrativa, ya lo he dicho, me siento como en un lugar que me es ajeno, pero y al mismo tiempo por eso me siento libre, ¿no? Cuando a mí me hablan de la escritura de Victoria Guerrero, siempre se me viene a la mente esta imagen que empleas en tu libro y la muerte no tendrá dominio, esta de parir a la madre, ¿no? Y parir a la madre es una imagen pues poderosa, ¿no? Porque es absolutamente eh, fantasiosa, pero también es absolutamente potente, ¿no? Que uno podría decir esta hipérbole acerca de la relación entre madre e hija, esa fuerza que se tiene. Victoria habrá sentido en algún momento esa, digamos, compenetración en el sentido de que la madre cuando envejece se requiere más de nosotros y ya más bien va a ser de alguna manera nuestra hija y nosotros su soporte, ¿verdad? Entonces, tu escritura va por ese lado, esas ganas de hacer representaciones potentes de la realidad, de metaforar acerca de experiencias cotidianas, pero que tienen de pronto una explosión en la realidad cruda, que es el envejecimiento, el padecimiento, la enfermedad, la muerte. ¿Has pensado de pronto salir de estos temas? ¿Hay algún tema que te esté provocando explorar en este momento? En realidad, no, no hay ningún tema
ningún tema nuevo, ¿no? O sea, el único quizá, no sé si llamarlo tema, pero el ambiente que me retrotrae un poco ahora es otra vez a este sentido que tenían muchos de mis libros, que a pesar de que eran vistos como libros un poco oscuros, ¿no? En mis poemarios me refiero, ¿no? Documentos de barbarie sobre la enfermedad, la guerra, el cuerpo, no sé, diseccionado de la nación, etcétera, ¿no? La enfermedad, cuadernos de quimioterapia. Siempre, siempre había un texto que miraba hacia el futuro, ¿no? Siempre había un texto utópico, ¿no? Y creo y en Berlín también lo hay, ¿no? O sea, por más de que haya toda esta crítica al mundo moderno, siempre hay un texto que mira al futuro. Y creo que eso es como lo que yo siento ahora, ¿no? O sea, a pesar de toda digamos, la situación que vivimos hoy, en la situación de contexto, mi situación personal, etcétera, mi vida de hoy es justamente una vida de vivir el presente y el futuro, ¿no? Sí, hay una mirada al pasado siempre, porque siempre va a haber una mirada a los orígenes, ¿no? Pero es también una mirada que mira hacia un mundo utópico, ¿no? Hacia un mundo del mañana, hacia un mundo de posibilidades también, ¿no? Eso es lo que hoy me interesa más, ¿no? Y quizá por eso mismo he como vuelto a poner en el espacio público la editorial que hice hace algún tiempo y que había dejado porque no tenía, digamos, tiempo por las actividades en las cuales estaba sumergida para, digamos, darle una continuidad. Y sin embargo, este año, no sé si por la pandemia o por tantas cosas terribles que nos han pasado como nación, por tantas personas que hemos perdido en este tiempo, yo dije, bueno, es ahora o nunca, o sea, ahora o nunca hago lo que esto de aquí que siempre he querido hacerlo, digamos, con toda la energía posible, porque siempre les puse mucho cariño a los libros, pero nunca tenía mucho tiempo para dedicárselos, ¿no? Y ahora sí, es uno de mis objetivos hacerlo, ¿no? Dedicarme en un tiempo a ellos, ¿no? Dedicarles un buen tiempo a ellos y hacer de este espacio, ese espacio justamente que mira al futuro también. Intermezzo Tropical, ¿verdad? Que acaba de publicar un libro de Rosana Crisólogo, y que seguramente va a tener más novedades, como bien lo dices, en lo que resta del año y hacia adelante, mirando al futuro, por supuesto. Es un proyecto que además tenía sus años. Recuerdo un libro de Carlos Villacorta también que se publicó ahí que me pareció muy bueno. Alicia, esto es capitalismo, creo. Esto es el capitalismo, sí, una novela. Ajá. Claro, Ajá. hemos sacado a Carlos Villacorta, también le sacamos un poemario, hemos sacado un poemario de Margarita Saona, que ahora con Cocodrilo Editores ella va a sacar su cuentario. También sacamos un poemario de José Carlos Agüero, ¿no? Claro, de enemigo. He tenido grandes nombres en mi sello. No, por supuesto, y además son estos proyectos que nacen con esa pasión, porque entiendo que el editorial antes tuvo una impronta en revista, ¿verdad? O sea, nace el nombre como un proyecto de revista Sí, que luego comienza a publicar libros y de autores, pues, eh, de mucha calidad como los que has mencionado. ¿Puedes soltarnos por ahí alguna pepa, algún nombre que va a publicar este año con ustedes, con Intermeso? no. No, Estamos no, pero todavía cerrando vas a contratos saberlo de esa pronto, vas editorial. a saberlo pronto. Todavía estamos haciendo toda la prensa de Rosana. Bueno, este libro es el Kauneus, La Belleza, es un libro maravilloso y lo recomiendo muchísimo. Es un poemario, o sea, yo creo que va a ser uno de los poemarios de este año, ¿no? O sea, realmente lo digo así. eh, no soy una persona muy humilde, pero este poemario no es porque Roxana sea mi amiga ni nada que ver, o sea, es un gran libro y creo que las personas que están interesadas en la poesía tienen que leer este libro, ¿no? Porque además es un libro que pone la mirada
sobre el sujeto femenino y pone la mirada sobre la migración, pone la mirada sobre sus orígenes, también andinos, sobre sus propios padres, también migrantes, ¿no? Pone la mirada sobre el lugar donde se puede ser feliz o no, ¿no? Pone la mirada sobre la belleza, que es algo muy complejo en este país, complejísimo, ¿no? En este país, que es la belleza, ¿no? Es algo también impuesto y que se nos ha impuesto tanto a hombres como mujeres, población originaria, etcétera, ¿no? Y creo que aborda, ¿no? Todos estos problemas y asuntos que siempre han estado allí, pero en un solo poemario, ¿no? Lo Entonces, tengo entre mis pendientes, lo tengo ahí en la mesa de noche y ojalá en algún momento podamos tener a Rosana también en este humilde espacio. Victoria, ¿qué supuso el Premio Nacional de Literatura en un contexto tan complicado como el que estamos viviendo todos, el contexto tuyo personal que también has descrito bien? ¿Cómo fue esa sensación de la noticia del Premio Nacional de Literatura? bueno, para mí, feliz, ¿no? Feliz, pero lo que me hizo más feliz es que mucha gente estuvo feliz, ¿no? Uh-huh. Generalmente, seguramente se despiertan miles de envidias por estas cosas, pero lo que yo recibí antes que envidia fue como un montón de cariño de muchísimas amigas, poetas, escritoras y otras amigas, profesoras, etcétera, acerca de este premio, ¿no? Porque creo que significaba, o sea, yo lo entendía, yo lo traduje como este premio es para todas, ¿no? Este premio significa para todas después de tanto tiempo también de haberla luchado, ¿no? De estarla luchando siempre en las calles o por nuestros derechos. Y por otro lado también es el reconocimiento a un trabajo que dicho sea de paso, o sea, tú ya lo nombraste, ¿no? O sea, yo soy una escritora que viene publicando desde los años 90, ¿no? O sea, no es que el Premio Nacional se dedica a un libro, Sí. lo cual, bueno, no sé, para mí tiene sus limitaciones, pero yo lo tomo más como, hoy la gente creo que lo tomó más como, bueno, esto es un reconocimiento a una trayectoria, ¿no? También, a una trayectoria literaria, una trayectoria de trabajo, ¿no? Entonces, creo que eso como que fue muy emocionante para mí, ¿no? Sentirme también reconocida por otras personas que a su vez se sentían también reconocidas, ¿no? La lástima fue que, bueno, había que celebrarlo igual que ahora por el Zoom, ¿no? Es Por el cierto. medio digital y no en el Gran Teatro Nacional, ¿no? Que hubiera sido quizá mucho más cálido, pero bueno, eso es lo que me tocó y estoy muy contenta, ¿no? Por eso. Y además el libro también, o sea, iba con el momento, ¿no? O sea, el momento de la muerte también es una crítica a nuestro sistema de salud, ¿no? Entonces creo que varias cosas se cruzaban y se mezclaban y creo que daban de alguna manera ciertas respuestas a la situación de este momento, ¿no? Y como has mencionado, esta querencia, por llamarlo de alguna forma, este afecto que te tienen tus amigos, tus lectores, se manifestó, bueno, al menos en este caso particular de la entrevista, desde el anuncio de la entrevista, todo el mundo estuvo muy feliz de que, empezando por mí, por supuesto, de que nos acompañases. Y también se está evidenciando ahora con la gente que está viendo esta transmisión y está comentando. Tenemos varios saludos de José Eduardo Soto, saludos a la señora Guerrero y al joven Bardales, no tan joven. Felicitaciones por el programa. Rosana López también manda algunos emojis de afecto, igual que Patricia Miro Quesada. Luz Alexandra Vela, en tu libro dices que el dinero era un lenguaje que ignorabas en medio del duelo y las facilidades de la muerte. Dice Luz Alexandra Vela que te ha leído y la muerte no tendrá dominio. Así que, bueno, se nota que
que este premio sí está representando muy bien toda esa trayectoria y esos afectos que te suelen brindar tus seguidores y tus amigos. Muchas gracias, Victoria. No sé si nos quieres anunciar de pronto algún proyecto personal tuyo que tengas en ciernes, de pronto en la escritura, algo inédito que pronto verá la luz, quizá. Tengo, como te digo, tengo cosas que estoy escribiendo, no sé si pronto verán la luz. No creo que tan pronto vean la luz, pero estoy contenta de escribirlos y de haber retomado la escritura, porque el año pasado fue bien difícil para mí el encierro, ¿no? Y como te dije, no escribía nada, todo era bien, ¿no? Había una gran desconexión y ahora creo que estoy retomando con, no sé, como con más amabilidad, ¿no? Mi propia escritura. Pero estoy más abocada a los proyectos de la editorial, porque hay que coordinar muchísimo. Bueno, tú lo sabes, ¿no? Es un trabajo, o sea, me gusta el trabajo que está detrás, ¿no? Luego cuando sale el libro parece que no ha pasado nada, ¿no? Simplemente el libro está ahí, pero atrás de él hay muchísimo trabajo que no acaba simplemente cuando tienes el libro allí, ¿no? O sea, siguen muchísimos pasos, la distribución en las librerías, el hecho de que sea comentado, ¿no? Son todas esas cositas así son como, para mí son como alimento hoy, ¿no? Son como, no sé, son como mi adrenalina, ¿no? Ahora. Bueno, en cualquier caso, vamos a seguirte la pista tanto como escritora, como editora, como activista, como investigadora, porque siempre lo que propones nos resulta interesante. Y muchas gracias nuevamente por haber participado esta noche en esta transmisión, por haberle dado vida, aunque sea media hora, a este humilde espacio semanal. Y ojalá te tengamos pronto y con noticias de una publicación tuya o de la editorial Intermeso. Por favor, síganla en las redes de Intermeso y con ustedes será hasta la próxima edición. Muchas gracias, Vicky. Gracias.